emisión estelar. Miércoles 7 de enero, amables televidentes, buenas noches y qué placer que nos acompañen. Aquí empezamos. Adrián. ¿Qué tal, Ana y amigos televidentes? Una buena noche. De inmediato con la información y empezamos con lo siguiente, porque sicarios asesinaron a un pastor evangélico y su hija de 19 años en Durán. Al parecer, los atacantes confundieron a la joven con su hermana mayor, quien sufría acoso de una expareja. Una tragedia vive una familia que habita en la cooperativa 5 de Junio, en el cantón Ferroviario, luego de que hombres encapuchados ingresaran a su casa y acribillaran a Julio César Vázquez, un pastor evangélico de 60 años, y a su hija Gina, de 19. Según información policial, los sujetos llegaron a la vivienda de las víctimas a presuntamente dejar un ramo de flores para la iglesia. El padre se habría negado a recibir dichos regalos, que serían enviados por la expareja de su hija mayor, una joven de 23 años que tras terminar una relación sentimental habría recibido amenazas y que incluso ya sobrevivió a un intento de asesinato. Habría recibido ya amenazas y atentados por parte de su ex conviviente. Entonces, lastimosamente, ahora lo que se presume es que se perpetró el hecho debido a eso. Llegan al lugar, se percatan de la joven al tener los rasgos muy parecidos entre las dos hermanas, cometen el hecho violento. Lastimosamente se equivocan y se tiene la muerte. ¿Tiene identificada la policía ya al sospechoso, o sea, la expareja que estaría ordenando estos ataques? Así es, nuestras unidades investigativas ya están tras el rastro de esta persona. La hija mayor del pastor Vázquez fue atacada a tiros hace un par de meses en el norte de Guayaquil cuando salía de su trabajo. La DINASET está investigando el caso, al autor intelectual y la ruta de escape que usaron los asesinos. Mientras tanto, la joven, que es blanco de los sicarios, fue puesta a buen recaudo y se habría mudado. Este miércoles, en medio del dolor por la pérdida, la familia Vázquez acudió a la morgue para retirar los cuerpos de Julio César y Gina. Sus vecinos y miembros de la iglesia lamentan el crimen y esperan justicia, informó Carolina Pimentel. Y en otro punto del país, sicarios asesinaron a 3 personas, mientras que otras 3 quedaron heridas en distintos ataques perpetrados en 2 cantones de Manabí. La policía investiga si los hechos están relacionados. En menos de 12 horas, 3 ataques armados dejaron 3 personas fallecidas y 3 heridas en 2 cantones de la provincia de Manabí. El primero ocurrió en la Aurora de Manta. Una pareja fue atacada dentro de una vivienda. Ginger Cueva Barre, de 32 años, murió y otra persona resultó herida. Unidades investigativas de inteligencia ya se encuentran tanto en el lugar de los hechos como también desplegadas en las diferentes en el diferente cantón para levantar la respectiva información que nos permita levantar información de los presuntos autores. 4 horas después, el sector La Pradera volvió a ser la escena de otro ataque violento. Allá por donde la Rosy, el de anoche 3 y el de ahorita 4. Y 2 allá en Aurora. La víctima fue identificada como Ariel Betancourt Parrales, de 24 años de edad, quien fue atacado a balas mientras circulaba en su vehículo. Es interceptado por otro vehículo, asimismo de color negro, polarizado, del cual bajan unas personas y comienzan a realizar disparos al vehículo. Los que llegan a la unidad del Hoyo Oxiso. El crimen ocurrió cerca de un UPC y un plantel educativo. Según testigos, recién había dejado a una menor en clases. Recién estaban entrando los niños a la escuela. Antes no fue por ahí, hasta allá esperó hasta por acá. Mientras en Jaramejón, sujetos armados atacaron a una familia. Cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y presten mucha atención porque el ejército decomisó 2.2 toneladas de droga en Sucumbíos. El alcaloide está valorado en más de $5 millones. El cargamento tenía como destino Brasil. Playas de Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Lo que usted está mirando es una lancha cargada con droga. Los militares divisaron la embarcación desde los aires. Fue cuando quienes la manejaban decidieron orillarse y escapar, dejándola abandonada en medio de la espesa selva. Al descender, los uniformados confirmaron lo que las labores de inteligencia militar habían detectado:
la captura de 2.2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. En su interior se encontraban 2.204 paquetes. Con este decomiso se da un duro golpe al narcotráfico, generando una afectación a las economías criminales de aproximadamente 5.5 millones de dólares. Las 2.2 toneladas salieron de Colombia, supuestamente de propiedad de los comandos de la frontera. Llegaron a territorio ecuatoriano. La ruta, el Aguarico en Sucumbíos, hasta llegar al Perú, tomar el Amazonas. El destino final era Brasil. La operación duró 2 días, en los que se logró identificar a esta embarcación a motor, que finalmente fue destruida. La droga permanece bajo cadena de custodia, para posteriormente ser incinerada. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos con más noticias. La liberación del cabecilla de los Tiguerones, alias Negro Willy, en España es cuestionada por el gobierno nacional, pues pone en peligro a la comunidad europea y a todos los ecuatorianos. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que unidades de inteligencia confirmaron amenazas de muerte contra el presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado. Eso debería elevar la preocupación entre las personas y entre los ciudadanos que viven en España. La indignación se salía por los poros de un ministro que no entiende cómo, después de la captura de William Jofre Alcíbar Bautista, alias Negro Willy, en una operación conjunta con la policía española en octubre de 2024, hoy la justicia de ese país lo suelta. Un terrorista reconocido. ¿Quién? Tiene no una, 2 notificaciones rojas de Interpol por terrorismo y por delincuencia organizada. Negro Willy enfrentaba un proceso de extradición, pero según la Audiencia Nacional, Ecuador no cumplió con las garantías exigidas para que pueda ser juzgado por los delitos cometidos en el país. John Reinberg lo niega todo. Con fecha 12 de junio del 2025 fueron presentadas las garantías por parte del Ecuador a España, de la Corte Nacional, que es quien lleva el caso en el Ecuador, a la Corte de España. Así que eso para dejar claro. El abogado de este criminal es un abogado, es el abogado de Julian Assange. ¿Quién es él? Un ex terrorista chileno nacionalizado español. Aún así afirma, no piensan quedarse con esa piedra de molino en la mitad de la garganta. Harán todo lo que esté al alcance. No me intimidan las amenazas contra mi vida que me ha enviado. No nos intimidan las amenazas que está enviando contra el presidente de la República. Esa es la clase de criminal que tienen en el territorio español. En un comunicado, la Cancillería informó que espera que España revise y revea la presunta decisión, conocida de manera extraoficial, sobre la liberación del ciudadano William Alcíbar Bautista y se concrete en el menor tiempo posible su extradición. De manera paralela dio detalles de la llamada telefónica que hace poco le hiciera el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, al presidente Daniel Noboa. Hablaron de lo que sucedió en Venezuela, hablaron de las medidas que tenemos que tomar en conjunto y eso fue una llamada importante. Nosotros anunciamos, y usted recordará, previo a que esto suceda, que cerramos las fronteras, dejamos un único paso de cada lado. Informó Jorge Escobar. Y en otro tema, el asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, Combs Córdoba, presentó una queja por falta disciplinaria grave en contra del legislador de ADN, Andrés Castillo, tras los incidentes registrados en la sesión del Pleno del pasado martes. El altercado registrado en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el primer debate de la ley de repetición podría tener consecuencias disciplinarias para todos los legisladores que participaron del incidente. Por favor, asambleístas, tomen asiento para poder continuar con el debate.
El asambleísta del correísmo, Coms Córdoba, presentó ante el Consejo de Administración Legislativa una queja formal en contra del legislador de ADN, Andrés Castillo, por una supuesta agresión verbal, insultos y descalificación personal. Esta queja va dirigida contra el señor Castillo, por sus expresiones, por su ofensiva a un asambleísta. Si bien es cierto, él puede hablar lo que sea, pero no puede denigrar la honra de una persona, hacer de menos. Ha dicho de que este asambleísta no está preparado. La presunta falta denunciada por el correísmo es tipificada como grave y acarrea una suspensión sin remuneración de 30 días. En el documento presentado por Córdoba se habla de humillación pública, pues las referencias de Castillo habrían vulnerado su dignidad humana. Castillo afirma que no tomará revancha, es decir, no presentará una queja y se defenderá ante el CAL, pues dice que a pesar de haber pedido disculpas, no cometió ninguna falta disciplinaria. Yo no he utilizado ningún adjetivo calificativo en contra del señor Coms Córdoba. Lo que le he dicho es que hablar técnicamente sobre la ley de repetición es un tanto alto para él. Más allá de que no les quiero, más allá de que me caen muy mal, más allá de que no tengo ninguna relación, no pienso tener nunca, pero si en lo humano él se sintió mal, pues por supuesto que yo pido disculpas. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, no pudo ocultar su malestar por el altercado ocurrido en el Pleno e inició la sesión de este miércoles señalando que de ahora en adelante no tolerará agresiones. Lo que no se va a permitir son calificativos, insultos, ni tampoco descalificaciones personales. Esto aplica para todas las fuerzas políticas sin excepción. Legisladores de bancadas ajenas a ADN y RC piden una sanción ejemplar, que se suspenda a todos los implicados y que la Asamblea discuta con altura los temas prioritarios para el país. Sentí una profunda vergüenza del todo el show y todo el circo montado entre el día lunes y el día martes. Deberían sancionar a ambas bancadas con la misma sanción a ambos, porque el relajo que hay en la Asamblea desde el 14 de mayo, recuerden ustedes, es entre ambas bancadas. Suspende la sesión siendo las 12 horas con 18 minutos. Informó Álvaro Terán. La vocal del Consejo de la Judicatura, Magali Ruiz, respalda públicamente al juez Carlos Serrano previo a que la Asamblea defina el futuro político del titular del organismo, Mario Godoy. A pocas horas de que la Asamblea Nacional califique el pedido de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, una vocal del organismo envió una carta de respaldo al juez anticorrupción Carlos Serrano en un gesto que añade un nuevo componente político e institucional a la ya tensa relación entre ambos poderes. El propio Serrano hizo pública la comunicación a través de su cuenta de la red social X, donde recordó que en el pasado fue blanco de ataques y descalificaciones por parte de Godoy, a quien señala como la autoridad que debía protegerlo y garantizar su respaldo como operador de justicia en casos sensibles vinculados con la lucha contra la corrupción. La carta, atribuida a la vocal Magali Ruiz, fue presentada por Serrano como una señal de que todavía existen voces dentro de la función judicial dispuestas a respaldar a los jueces que enfrentan presiones y riesgos por su labor. Gracias, doctora, por no claudicar y por no hacer espíritu de cuerpo, escribió el magistrado al difundir el documento. En la misiva, Ruiz reconoce las falencias estructurales del sistema judicial, especialmente en materia de seguridad, condiciones adecuadas de trabajo y fortalecimiento técnico de los funcionarios. Además, coincide con Serrano en la necesidad de consolidar una función judicial libre e independiente, que no solo administre justicia, sino que también respalde a las víctimas y a quienes están en la primera línea del combate contra la corrupción y el crimen organizado. El mensaje concluye con una reflexión que adquiere especial relevancia en el actual contexto político. El combate a la corrupción y al crimen organizado, señala Ruiz, no puede ser solo un discurso, sino una política real que se traduzca en protección efectiva para los funcionarios que enfrentan estas amenazas desde los tribunales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y es momento de la primera pausa comercial, amigos. Queridos amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y mucha atención porque extorsionadores detonaron artefactos explosivos en una licorera ubicada en el suroeste de Guayaquil. Vecinos de la zona aseguran que el propietario ya tenía amenazas.
En el 2025, Guayaquil concentró la mayor cantidad de casos de extorsión que se denunciaron en la provincia del Guayas. A las 11 de la noche de este martes, los vecinos de la 17 y Gómez Rendón, suroeste de Guayaquil, escucharon un fuerte estruendo. Como estaban tirando tumbacasas así quemando, pero eso fue una explosión, pero que se escuchó, pero fue una explosión, pero esto no es tumbacasa. Era la detonación de artefactos explosivos que sujetos aún desconocidos habían colocado en este local a modo de amedrentar al propietario de la licorera. Y no sería la primera vez que sufre de ataques de los denominados vacunadores. No, ya en otro local también le secuestraron a una empleada. Le secuestraron a una empleada y él tuvo que dar $1,000. Pero el señor ya tiene varios inconvenientes ya hace tiempo. El señor, el dueño del local, incluso anda armado porque está amenazado hace tiempo. La onda expansiva provocó daños en una farmacia contigua y el ventanal de una casa también se rompió. En la puerta de la licorera, que fue el blanco de los extorsionadores, observamos disparos. De una forma u otra presionan para que se pague lo que exigen. Tengo entendido que esas balas también han sido de otra noche, porque sí se escucharon balas otra noche anterior. Me imagino que debe haber sido esas que le han dado balas en la noche local. Ya lo han advertido. La policía indicó que están en un proceso investigativo. En el 2025, en la provincia de Guayas, se registraron 5.687 casos de extorsión. 4.109 de esos casos se concentraron en Guayaquil. Es decir, que aproximadamente 11 casos diarios se dieron en la urbe porteña. Informó Adriana Peralta. Y el ministro del Interior, John Reinberg, informó en su cuenta X sobre la captura de un sujeto quien estaría vinculado a los panfletos que fueron lanzados en el cuartel del Distrito Sur de la Institución del Orden, ubicado en el Guasmo, aquí en Guayaquil, y también en las instalaciones de la Policía Judicial. A este sujeto le encontraron teléfonos celulares y hojas con los mismos mensajes en los que se hace referencia a una supuesta pugna por liderazgo entre organizaciones delictivas. El ministro resaltó que se trata de un terrorista que fue capturado en su casa y que estaría vinculado a la banda Mafia 18. Este individuo registra antecedentes penales por tenencia y porte de armas de fuego. Claro que sí, Charlie, volveremos a contactarnos si tienes algún otro detalle. Y lamentablemente seguimos reportando de hechos de sangre porque un guardia de seguridad fue asesinado por intentar evitar un robo en un local del Centro Financiero de Quito. Según las autoridades, los atacantes habrían llegado en motocicletas haciéndose pasar por repartidores de comida. La presencia de los uniformados y las unidades especializadas consternó a los moradores, oficinistas y demás transeúntes del sector de la calle Finlandia y 6 de diciembre, Centro Financiero de Quito. Minutos antes, un guardia de seguridad fue asesinado cuando intentaba frustrar un robo en un local comercial. A las 13:50 aproximadamente recibimos una llamada del ECO 911 en la que sufrió en primera instancia un hecho delictivo y en la cual ha sido victimado un señor guardia de seguridad. Según las autoridades, hombres en motocicleta bajo la fachada de repartidores de comida habrían llegado al inmueble para perpetrar un acto delictivo. El momento del hecho de que ellos ingresaron acá al local comercial, el señor guardia sale a llamarles la atención, no hace uso de su arma de fuego, tiene aparentemente algún gas, algún objeto con el que les quiere amedrentar y allí es cuando estos victimarios hacen el uso del arma de fuego. Al menos 2 heridas de arma de fuego recibió el guardia de seguridad privada. Elementos de criminalística realizaron la explotación de la escena del crimen para recabar la mayor cantidad de indicios. A simple vista tenía un impacto de bala en el cuello y también tenía un orificio a la altura del estómago. Entonces, eso ya con la autopsia se darán los verdaderos resultados. Desde la Institución del Orden indicaron que se realizaron la trazabilidad de los videos de las cámaras de seguridad y así poder identificar a los delincuentes y su ruta de escape. Nosotros tenemos que trabajar con las autoridades, lamentablemente, en 3 ocasiones ya, acá en estos últimos días, en este sector disfrazados de delivery y estos victimarios, estamos trabajando en conjunto, hemos hecho grandes operativos. Una primera semana del año que ya deja 3 muertes violentas en la capital. La policía permanece al acecho de los malhechores e indicó que los operativos se intensificarán para combatir el uso de los vehículos livianos como herramientas al servicio del mal. Informó Mauricio Sánchez.
Un comerciante fue asesinado a tiros cuando cerraba su local comercial ubicado en el suroeste de Guayaquil. Según versiones, la víctima no había recibido amenazas. Los familiares exigen justicia. El crimen se registró la noche del martes, cuando sujetos armados llegaron hasta el negocio ubicado en la 12 y 4 de noviembre en el suroeste de Guayaquil. La víctima estaba por cerrar el local comercial, cuando de pronto fue interceptado por los sicarios, que acabaron con su vida. Él acabó de cerrar el local y acercaron 1 o 2 individuos y le quitaron la vida. Ya en horas de la mañana del miércoles, los familiares se reunieron en la morgue para retirar a su ser querido, por el cual piden justicia y seguridad. Rogamos a todas las autoridades que hagan su trabajo. Como ciudadanos ecuatorianos necesitamos que la policía haga su trabajo. Es un derecho de cada ciudadano que necesitamos. Gobierno nacional, al ministro de Interior, que pongan mano dura y que piden la sabiduría a Dios para que ellos puedan administrar el país, porque no nos afecta solo a nosotros, sino a todos, a todos. La inseguridad no ve que somos indígenas, ni cholos, ni evangélicos, católicos, sino que está afectando a nivel nacional, a nivel de Ecuador. La víctima respondía a los nombres de Luis Eduardo Anilema Quishpi, ecuatoriano de 47 años, quien no registraba antecedentes penales. Por ahora, las autoridades investigan el móvil de este crimen, pues según versiones, el comerciante no habría recibido amenazas. Por ahora realizan la explotación de cámaras del sector para dar con el paradero de los sicarios, informó Amy Moreno. 6 jóvenes entre 17 y 25 años de edad están desaparecidos desde el sábado 3 de enero, cuando salieron desde el cantón Pedro Carbo y se dirigieron hasta las playas de Santa Elena. De momento solo se ha encontrado una de las motos en las que se movilizaban incendiada entre la maleza. Era el sábado 3 de enero en el recinto Fátima del cantón Pedro Carbo. La mayoría de sus habitantes aún dormían cuando los muchachos ya estaban en pie. Entre ellos habían planificado un viaje a la playa y salieron haciendo uso de motocicletas. Ni yo sabía que mi hijo se me iba a ir para allá, semejante lejura, porque él no conoce por allá y primera vez se me ha ido para allá. Uno de los desaparecidos es Eddie Borbor, de 22 años, quien es padre de un menor de apenas 1 año de nacido. Su progenitora señaló que su hijo dormía en casa junto a su esposa cuando lo fueron a buscar para convencerlo de acompañarlos. Él cogió, le hicieron alistar, se alistó y todo, y de ahí salió. De allí en adelante solo queda el recuerdo de verlos partir del recinto. Tomaron una vía lastrada junto al cementerio de Sabanilla. Esa es una ruta directa entre Pedro Carbo y Santa Elena, la misma que les toma alrededor de 2 horas llegar hasta el perfil costero. De hecho, cerca del mediodía de ese sábado, recibieron el último mensaje confirmando que estaban en zona playera. Hasta las 11 dice la mamá de los Solís, que se contactaron, que mandaron foto de la moto, que estaban en Palmar. Pero de ahí nunca más. Dice que la señora comenzó a llamarlos de las 5 de la tarde para adelante, nunca le respondieron. El domingo decidieron salir en busca. A esa tarea se sumaron los miembros del cuerpo de bomberos, creyendo que de pronto se trataría de algún accidente. Luego se conoció que había una pista en la zona de Colonche. Salieron a una alerta de incendio, de una quema de maleza. Entonces controlaron el incendio de la maleza, pues, y se encontraron con una moto quemada. Por versiones de ellos que les indicaron a la ciudadanía, pues indicaron que la moto había sido ingresada al sector y había sido pues encendida. Desde ese instante en el recinto Fátima no se sabe qué pasó con los 6 muchachos, quienes tienen entre 17 y 25 años de edad. Mientras pasan los días se pierde la esperanza de localizarlos. Muchos de ellos deben recorrer diariamente las dependencias de la Fiscalía y Policía Nacional, pero aseguran que no reciben respuesta. De hecho, han encontrado mayor apertura por parte de los miembros del cuerpo de bomberos, pero tras el hallazgo de la moto, esa entidad señala que el tema ya se aleja de sus competencias. Le pedimos, mándenos policías. Los policías no quieren ir porque dicen que es peligroso. Informó José Morales.
El gobierno nacional entregó un nuevo avión a la FAE para fortalecer las operaciones humanitarias y logísticas. La presidenta encargada, María José Pinto, destacó que este contingente afianza el compromiso en la lucha anticriminal. Sacrificio y compromiso permanente con la patria. El tradicional arco de agua acogía al Boeing 737-500 que se incorpora a la Fuerza Aérea Ecuatoriana tras la bendición del capellán. El discurso de la presidenta encargada. Son vuelos que llevan ayuda a comunidades aisladas, que trasladan pacientes, que salvan vidas de niños, mujeres, en cada rincón y en el más lejano del país. Y fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. La capacidad logística indispensable para la defensa y la seguridad del Estado. Su accionar silencioso, constante y eficiente constituye las expresiones más nobles para el servicio de la patria. Destacaron además que la aeronave aportará también a todas las acciones que emprende el bloque de seguridad. Hoy reafirmamos ese compromiso. Reafirmamos que la seguridad se construye con acciones, con decisiones firmes y con una visión clara de país. Informó Jorge Escobar. El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate de la Ley Orgánica de Apoyo Complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este proyecto crea un marco regulatorio para fortalecer el accionar de la fuerza pública en el combate contra el crimen organizado. El legislativo discute la posibilidad de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la policía para enfrentar las amenazas vinculadas al crimen organizado. El proyecto de ley sorteó su primer debate y en líneas generales establece procedimientos, temporalidades y prohibiciones para efectuar dicha cooperación, misma que no reemplazará las labores de seguridad ciudadana desempeñadas por policía. No se están reemplazando las funciones de la Policía Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Está muy claro el proyecto, es un apoyo subsidiario, complementario, para combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal, el tráfico de personas. Todos los bloques legislativos coinciden en la necesidad de fortalecer el accionar de la fuerza pública. ADN dice que es imprescindible contar con herramientas legales que no se enmarquen en un estado de excepción. Los estados de excepción son una herramienta que van a seguir vigente, que no se van a eliminar, pero más bien este proyecto de ley que estamos tratando viene a superar ese círculo vicioso, a no abusar de herramientas como un estado de excepción, más bien tener alternativas legales que justamente regulen de manera adecuada ese apoyo complementario. En ese sentido, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano recomendaron que el proyecto incorpore controles políticos rigurosos para evitar excesos por parte de las Fuerzas Armadas. Lo de fondo es encontrar el justo medio para que esto no se decante en acciones como los 4 niños de las Malvinas. Eso es peligroso. Aquí se está poniendo que el control político sobre este tema lo tenga que hacer la Comisión de Seguridad. Y yo me pregunto, ¿y por qué no la puede hacer la Comisión de Derechos Humanos? La Comisión de Garantías. ¿Y por qué no lo puede hacer el Pleno de la Asamblea? ¿Y por qué no dejar que sea el Pleno de la Asamblea el que decida qué comisión tenga que hacerlo? La ley prevé que el apoyo complementario sea excepcional y temporal. Esto supone que solamente será posible si cuenta con la venia del Consejo de Seguridad Pública del Estado COSEPE y el Ejecutivo. Además, tendrá una vigencia limitada. Y que planteamos 180 días prorrogables para una sola vez por 30 días. La normativa establece prohibiciones expresas para las Fuerzas Armadas en caso de darse el apoyo complementario. Por ejemplo, no se podrán realizar patrullajes ni contener protestas sociales. La protesta pacífica no puede ser objeto de vigilancia militar. Informó Álvaro Terán. Amigos, como lo anunciamos, más de 8.000 productos alimenticios de la colación escolar de las instituciones educativas públicas fueron desechados en la orilla de un afluente en la provincia de Los Ríos. El producto aún estaba apto para el consumo humano. Existe indignación en la provincia de Los Ríos tras el hallazgo de al menos 8.000 productos alimenticios correspondientes a la colación escolar que el Estado reparte en escuelas públicas. Estaban abandonados en un vertedero de basura improvisado a orillas del río,
en el cantón Ventanas. Se trata de 6 tipos diferentes de alimentos que, pese a haber sido desechados, aún se encontraban aptos para el consumo humano. Puré de manzana, leche, néctar, de todavía, de todo lo que tengan en la escuela, todavía es. ¿Y valía todavía? Todo, claro, pero todo valía si encaducaba todavía en julio, imagínese. Así lo confirman las fechas de caducidad impresas en los empaques. Los productos fueron retirados por parte del Ministerio de Educación, pero algunos de ellos fueron rescatados por moradores de la Ciudadela 13 de Abril, sector donde fueron esparcidos. Según versiones preliminares, un camionero habría pagado a un triciclero para que se deshaga de los alimentos, quien finalmente los arrojó en la ribera del río. Siendo comida, tanta gente pobre que necesita el producto, nos regalan mejor. En el Distrito de Educación Ventanas Quinsaloma existen 92 instituciones educativas y los productos abandonados habrían sido suficientes para alimentar a los estudiantes de al menos 4 escuelas. El caso ya se encuentra bajo investigación y, según informó el teniente político del cantón, representantes del Ministerio de Educación formalizaron una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de hurto. Estamos muy molestos con esta situación, hemos venido a hacer presencia para contactar y verificar y poner las denuncias correspondientes y darle seguimiento a esta situación, porque no puede estar pasando esto. Mediante el número de lote impreso en los productos, el proveedor podrá identificar a qué unidad educativa fueron despachados, lo que permitirá determinar a los responsables de este perjuicio a los bienes públicos, informó Martín Soto. En otro tema, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ya está interviniendo las instituciones educativas en infraestructura, seguridad y prevención de riesgos. En mayo volverán a las aulas cientos de estudiantes en la región costa y para ello el Ministerio de Educación aseguró que todos los centros educativos se encuentran habilitados. Algunos de ellos continúan siendo intervenidos, pero en total en todo el país son 330 instituciones que serán atendidas. Las necesidades obviamente van de la mano con temas de mantenimientos menores, mantenimientos preventivos, mantenimientos recurrentes, obra pública que también se está levantando. Además, el viceministro de Gestión Educativa informó que se encuentran preparados frente a cualquier emergencia climática que pueda presentarse en esta región, ya que prevén la presencia de lluvias. Todo enfocándonos y preparándonos precisamente para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la estación invernal de régimen costa. Ahora, en lo que respecta al presupuesto destinado para educación, son 6.000 millones de dólares que ya tienen destino este año, entre ellos el pago de sueldos y contratación de docentes. Los concursos de ingreso al magisterio que se tienen previstos tanto para el inicio de régimen costa como para el inicio de régimen sierra del año 2026. Rubros de inversión de infraestructura con más de 56 millones de dólares. El programa de alimentación escolar más el programa mundial de alimentos que para este año se tiene previsto incrementar 42 instituciones educativas. La seguridad es un tema en el que se encuentran trabajando de la mano con otros ministerios y la Policía Nacional, que aunque aseguran que los uniformados no podrán estar de manera permanente en cada unidad educativa, sí permanecerán en horarios estratégicos. Procesos de entrada, procesos de salida, monitoreos, acompañamientos o cuando son zonas de alta peligrosidad o de conflicto. Informó Solange Mateu. Queridos televidentes, siempre es un placer contar con su gentil sintonía. Será hasta el día de mañana con más noticias. Adriana. Así es, Ana y amigos, gracias por informarse con nosotras. Hasta mañana, pasen bien.